¿Qué tal? ¿Cómo están a todos los que van a ver este video? Va a quedar guardado en la red social de Facebook y muchos de ustedes también lo van a compartir. Hoy me encuentro con el señor Ricardo Godoy, quien es un ciudadano de la urbanización Ciudad del Pescador, y no solamente un ciudadano, sino aquella persona que siempre lucha por así decirlo, los derechos, por lo que la gente nacida aquí en la Ciudad del Pescador, vecinos, buscan el día a día por su bienestar. A todo esto de la Ciudad del Pescador, le voy a preguntar al señor Ricardo, ¿cómo es que nace la urbanización Ciudad del Pescador? O mejor dicho, primero la Ciudad del Pescador, porque ya luego se transforma en urbanización, mi querido Ricardo. Coméntanos. Bien, nuestra urbanización nace por lucha y esfuerzo de nuestros padres, los pescadores. En la década del 70, los pescadores organizados mediante sus sindicatos y posteriormente mediante una federación a nivel nacional, ellos soñaron con la casa propia, ellos soñaron con su jubilación y con la asistencia social de seguridad. En ese sentido, en diversos plenarios que realizó la federación, ellos convinieron en crear una ciudad denominada Ciudad del Pescador, pero no solamente en el Callao, sino en todo el litoral pesquero del Perú. Es así que mediante una presión de los trabajadores pescadores debidamente organizados con sus sindicatos y federación, presionan al gobierno de turno, que era un gobierno militar, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, a quien en la presión le arranchan la cesión y la expropiación del exfundo Aguilar, el que está en donde estamos residiendo nosotros. Luego de la expropiación del exfundo Aguilar, había que construir con fondos. Entonces los pescadores organizados decidieron con, en aquel entonces, quien manejaba su seguridad social y su régimen previsional, que era la Caja del Pescador, de que los recursos que ahí se administraban fueran utilizados para la construcción de la Ciudad del Pescador. Es así que la Caja dio un empréstito inicial para la construcción. Posteriormente, a falta de fondos, se hizo otro préstamo al Ministerio de la Vivienda de aquel entonces mediante el Banco de la Nación, ¿cierto? Eso ha sido en el año 72, la construcción duró unos tres años aproximadamente, y en el año 75 fue que ya se cedieron las propiedades de la Ciudad del Pescador a los diversos trabajadores pescadores de los diversos. Y ahora, una consulta, disculpa que te interrumpa, una consulta. Mucha gente dirá, ok, ¿se le daba a todo pescador o había una manera de acceder a ello? O simplemente por ser, como te digo, pescador, tenías ese derecho de que te toque un terreno, ¿no? Porque se daban primero por terreno o ya estaban construidas las casas. No, las casas se han entregado construidas. Ok. Obviamente que el derecho lo tenían los pescadores, trabajadores de la pesca, debidamente inscritos en su sindicato, debidamente empadronados, ¿no? Empadronados como trabajadores pescadores en las diversas embarcaciones. Ok, pero había un tipo de sorteo, por ejemplo, como ahora, ¿no? Que vamos a comparar así por así con el tema de la pensión. O sea, sacaban una lista primero, a esta lista le toca esta zona, porque la Ciudad del Pescador cuenta con 5 zonas, ¿correcto? Desde la zona 0 hasta la zona 4. Entonces, ¿cómo era esa repartición? ¿O había un tipo de sorteo? ¿O era por grupos? ¿O cómo se realizó? En aquel entonces se entregaron 2.367 viviendas. Ok. ¿Ya? Esas 2.367 viviendas debieron ser entregadas a los trabajadores pescadores del Callao, a los pescadores del Callao. Sin embargo, en aquel entonces, no muchos pescadores del Callao accedieron a este derecho que tenían. Claro. Es así que los dirigentes, preocupados, porque muchas de las viviendas todavía no estaban vacías, llegaron al muelle frigorífico del Callao, en donde ahí encontramos inclusive a pescadores del norte o pescadores del sur. A eso quería llegar. De ahí que ciertas zonas de nuestra urbanización existen pescadores del norte, ¿es cierto?, que están radicando aquí y que también tengan derecho a esta propiedad. Claro, como nos hemos dado cuenta, muchos de los residentes de aquí en la Ciudad del Pescador no son netamente chalacos. Son personas, en su gran mayoría pescadores, claro está, pero algunos son del norte. Así es. En su gran parte son norteños, son de la parte de Piura, de Sullana, ¿no? De todo el litoral norteño. Por supuesto. Sí. Eso es lo anecdótico, o sea, estas 2.377 viviendas eran para los pescadores del Callao, sin embargo, no muchos accedieron por X razones. Ok. Entonces, se hizo una convocatoria. El puerto del Callao por aquel entonces era el que mayor recurso extraía de anchoveta, ¿no es cierto? Y aquí venían todos los pescadores, y básicamente del norte. Ellos se anotaron, se apuntaron y accedieron a este derecho.
Pero hay que decir también que el proyecto no solamente es el Callao, el proyecto también estaba en Chimbote, estaba en Paita y estaba en Hilo. No se culminaron, por X razones. Ahora, ¿por qué nosotros celebramos el día 11 de mayo del año 75 como fecha de fundación de la Ciudad del Pescador? ¿Por qué? Porque el año 75, cuando vinimos a poblar la Ciudad del Pescador, muchos de nosotros, la segunda generación que residimos aquí, ¿no es cierto? Llegamos a un sorteo que hicieron nuestros padres los pescadores dirigentes, que lo hicieron un segundo domingo de mayo del año 75 por entrega de las casas a las madres de los pescadores, ¿correcto? Ok. Ese segundo domingo de mayo cayó 11. Previo al Día de la Madre, ¿no? O sea, qué gran regalo habrá sido obtener tu vivienda, ¿no? No solo tu vivienda, sino el derecho de que puedas estar con la tranquilidad de que vas a tener un lugar donde vivir. A muchos que vivían en el norte, como bien mencionamos, que no tenían de repente un lugar estable donde pernoctar. Por supuesto, mira, nuestros padres dejaron una gran enseñanza y una gran escuela. Ellos debidamente organizados, ellos no accedieron a las propiedades como en otras organizaciones, otras instituciones. Ellos presionaron, ellos la financiaron, ¿cierto? Y la terminaron de pagar. Pero cuando llegamos aquí no teníamos centro de estudios, no teníamos centro de abastos, no teníamos maestros, y ellos organizaron todo esto. Y ahí que los dos centros comunales que formaban parte del proyecto Ciudad del Pescado se convirtieron al final en centros educativos. El porqué de cuando la gente, discúlpame Ricardo, cuando viene, ¿no? Gente que no pertenece o gente que recién está conociendo la Ciudad del Pescador, ve varias zonas donde antiguamente eran colegios. La zona 2 al frente de las Cremoladas, ¿no? Al frente de la comisaría. Así es. Y yo ya me pierdo. Coméntanos dónde más se encontraban las instituciones. Bueno, estos dos centros comunales que pertenecen al proyecto Ciudad del Pescador fueron utilizados para centros educativos gracias a que nuestros padres hicieron gestiones apropiadas. ¿Cuáles fueron esas gestiones? En principio, los locales para el colegio, que fueron los dos centros comunales. Uno llamado 50-11 y otro llamado 50-50. El que tenemos al frente. Pero había que conseguir a los profesores. Nuestros padres hicieron gestiones ante el Ministerio de Educación. Y es así que logramos estudiar en los centros comunales 50-11, 50-50 con profesores del Ministerio de Educación, ¿correcto? Correcto. Pero también no teníamos comisaría. Eso quería preguntar yo. ¿Cómo llega así a fundarse la comisaría de Ciudad del Pescador? Bueno. ¿Viene también, discúlpame, viene también por parte de los pescadores o ya fue por más que nada un tema de gobierno, ¿no? O de municipal, que en ese entonces todavía no, me imagino que no existía. Se llega a formar la comisaría de Ciudad del Pescador que ahora contamos, ¿no? Mira, la comisaría de Ciudad del Pescador estaba dentro del centro comunal número 1. Esta comisaría fue gracias a la gestión de nuestros padres. Okay. Todo lo que nosotros, cuando llegamos aquí en la Ciudad del Pescador, se hizo gracias a ellos. Es por eso que, de alguna forma, nosotros, los círculos de pescadores, hoy organizados, queremos rendir un tributo a nuestros padres haciendo actividades propias que nosotros podemos autofinanciar, autogenerar, nosotros podemos organizar, para no depender y no esperar a que vengan las autoridades que tienen su responsabilidad. Claro. Pero si nosotros podemos hacer las cosas, como lo hicieron nuestros padres. Como ejemplo donde dejaron nuestros padres, ¿no? Bueno, en este caso mi abuelo. Así es. Acá hay una pregunta que me da mucha curiosidad. Bueno, yo interpreto su pregunta. Dice, ¿por qué ahora esos colegios, ¿no? De las zonas comunales fueron tomadas como vivienda? ¿A qué se debió ese motivo? Ya para culminar. A la salida de nosotros de esta infraestructura, ¿no es cierto? Fueron llegando personas que no tenían dónde vivir y se acentuaron, ¿cierto? Y con los años se han ido quedando. Pero eso es un tema que ya tienen que resolver las autoridades competentes, ¿no? Yo me inhibo de ciertos comentarios, claro, porque también son ciudadanos. Sí, claro. Era simplemente un comentario de la gente. Nos está preguntando ya a qué hora empieza el siguiente partido. Ya ahorita nada más. Estuvimos en una breve reseña de la Ciudad del Pescador con el gran Ricardo Godoy. No se olviden, 11 de mayo del año 75, fecha de fundación, y cada 11 de mayo debemos celebrar nuestro aniversario en razón del respeto que debemos a nuestros padres, en razón de que tenemos que tener identidad, en razón de que podemos organizarnos y hacer muchas cosas más. Y hay que sentirnos... Feliz aniversario, Ciudad del Pescador. Gracias, Padre Pescador. Y hay que sentirnos, claro, orgullosos de pertenecer a esta gran urbanización de la Ciudad del Pescador. Abuelos, padres... Y todos los que fueron parte de este gran proyecto que ahora nosotros, la tercera generación, disfrutamos y gozamos sin algún temor a que nos pueda pasar algo, a que podamos vivir como gente